Enero de 1945. Los aliados avanzan en todos los frentes y el régimen nazi está al borde del colapso. En el frente occidental acababa de fracasar la última gran ofensiva alemana. En el frente oriental, el Ejército Rojo lanza una gran ofensiva y avanza hacia Berlín. Los alemanes tenían totalmente perdida la guerra aérea. Pero un hombre se niega a aceptar que el Tercer Reich esté acabado. Adolf Hitler tiene tanta fe en el poder nazi que continúa planeando construir una nueva capital para su imperio. Hitler se refugiaba cada vez más en planes fantásticos para reconstruir Berlín con grandes edificios. Hitler era un apasionado de todo lo grande. Voy a construir el Volkshalle con una capacidad para 180.000 personas. Le encantaban esas cosas. Hitler convence al pueblo alemán de que la victoria aún es posible con sus siniestras armas de represalia. Una de las formas de conseguir que la gente siguiera con ese espíritu de lucha era prometerles que una nueva generación de armas milagrosas les haría ganar la guerra. La propaganda nazi es tan potente que los alemanes luchan por Hitler hasta el final. No dejan de luchar incluso cuando los rusos están en el jardín de la Cancillería del Reich. Hasta los niños se alistan para defender Berlín. Les dicen que la brillantez del diseño y la ingeniería alemanas vencerán a los aliados a pesar de sus enormes recursos. Pero la realidad está destruyendo esa ilusión. La mitad de las muertes alemanas en la Segunda Guerra Mundial ocurrieron en los últimos 10 meses de guerra. Es un baño de sangre sin parangón en la historia europea y quizás mundial. Hitler afirma que Alemania lidera el mundo en diseño y tecnología. Ahora el mundo está sometiendo su afirmación a la prueba definitiva. Proyecto Nazi. Huida de la realidad. 13 de junio de 1944, poco después del día D. Las fuerzas británicas y estadounidenses se despliegan por Francia eufóricas por el éxito, pero su avance es detenido por un hombre y un tanque. El hombre es Michael Wittmann, un Panzer alemán. Lleva destruidos más de 100 tanques enemigos. Su arma es el temido Tiger, el carro de combate alemán más poderoso en el campo de batalla. El Tiger tenía dos características muy positivas. Contaba con un fuerte blindaje y tenía un cañón muy potente. Esto le permitía enfrentarse a los tanques aliados a una distancia a la que les era imposible acabar con el Tiger. Por eso, lograban mantener alejados a los tanques enemigos. La séptima división acorazada británica avanza desde las playas de Normandía hasta el pequeño pueblo francés de Villers-Bocage. Son recibidos con vítores por civiles franceses y los soldados británicos se relajan. Por la mañana, Michael Wittmann y sus hombres atacan. Se dieron cuenta de que había muchos soldados y tanques británicos en el pueblo. Paseaban, bostezaban y tomaban té. Wittmann, el comandante de la compañía, piensa: tenemos una oportunidad única, y la divide en dos. Se marcha solo a una carretera paralela a la calle principal de Villers-Bocage, donde esperan los tanques británicos. Sigue por esta carretera paralela, y en el cruce gira su cañón, abriendo fuego y destrozándolo todo. Luego él mismo va hasta la calle principal y termina el trabajo. En menos de 15 minutos, al menos 13 carros de combate, 2 cañones antitanque y otros 13 vehículos son destruidos por Wittmann y sus hombres. Para muchos alemanes, la batalla de Villers-Bocage es una prueba de que sus tanques y soldados son intrínsecamente superiores a los de los aliados. La propaganda alemana describe a Wittmann como un noble héroe para un país que lo necesitaba desesperadamente. Es ascendido a capitán y el propio Hitler le impone uno de los mayores honores de Alemania, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble y espadas.
Estos acontecimientos fueron aprovechados por la propaganda alemana. Es muy interesante su culto al héroe, algo muy propio de la máquina de propaganda germana. Muchos eran puestos en un pedestal, ya fueran ases de submarinos, de cazas, de bombarderos o de los Panzer. Es sorprendente lo mucho que se parecían unos a otros. Todos conformaban el ideal del superhéroe ario, cosa que no les pasaba a los líderes nazis. Y Wittmann no era diferente. Pero a pesar del éxito de Wittmann, ni él ni ningún otro comandante de Tiger evitó el avance aliado desde Normandía. Estamos hablando de un combate táctico menor. Los británicos no tenían muchas posibilidades de explotar esa brecha. ¿Tuvo algún efecto en la campaña? No. ¿Fueron significativas sus pérdidas? Cuando terminó la batalla de 2 días, que no se resumió en el combate de aquella mañana, los alemanes solo habían tenido algunas bajas menos que los británicos y 6 de sus preciados Tiger habían sido destrozados. La propaganda alemana exagera los logros de Wittmann. La revista de las Fuerzas Armadas alemanas, Signal, muestra el fin de la batalla, pero usa 3 fotos distintas unidas, creando una falsa impresión de la destrucción. El Tiger no es el arma que va a ganar la guerra, como afirman los nazis. Primero, era demasiado lento, por lo que era muy complicado avanzar o retroceder rápidamente. Segundo, era demasiado pesado y no podía pasar por determinados puentes. Tercero, no tenía un buen motor, más bien al contrario, demasiado lento y complicado de maniobrar. Y cuarto, era tan pesado que su consumo de combustible era muy alto, cosa que no se podía permitir a Alemania en 1944 con su escasez de recursos. El Tiger es fabricado a toda prisa y las primeras unidades presentan bastantes fallos. Suelen averiarse durante los combates y tienen que ser abandonados. De hecho, sus tripulaciones destruyen más Tiger que el enemigo. Además, su coste de producción es altísimo. Solo se fabrican 1.350 Tiger durante la guerra frente a los 6.300 del menos glamuroso Panzer. En general, creo que los Panzer eran superiores a los Tiger. Tenían las mismas virtudes, un gran blindaje y un cañón potente. Pero era más fiable y mucho más maniobrable. De ahí que lo lógico habría sido que los alemanes se hubieran centrado en producir tanques Panzer y desecharan los Tiger. Sin embargo, esto habría significado no entender la naturaleza del régimen y el Estado nazi. El problema es que Hitler cree que solo se obtienen resultados a través del conflicto y la competencia. La gente malinterpreta la naturaleza del Estado nazi. Nos da una imagen de un Estado eficiente en el que la gente se le dice lo que tiene que hacer, pero en realidad, Hitler creó un Estado caótico. Hacía que las agencias se pelearan entre ellas, compitiendo para ganarse su favor. Era la consecuencia de la forma de gobernar de Hitler. Nada de centralizar y coordinarlo todo, sino de encargar a diferentes individuos o instituciones la misma cosa y que pelearan entre ellas para lograrlo. Quien fuera más implacable sería el mejor y más importante. A la larga, esto provoca que se malgasten recursos, porque cada empresa intenta producir su propio tanque o ser la primera en terminarlo para luego producirlo. De ahí que los alemanes fueran incapaces de racionalizar sus recursos. Esta lucha interna implica que Alemania no puede producir sus mejores armas en cantidades suficientes para todas sus tropas, pero en cuanto a calidad de soldados, Alemania lidera el mundo. El ejército alemán suele ser considerado como el más letal y eficiente de la Segunda Guerra Mundial. Sabían cómo desplegar sus efectivos en lo que se denomina un enfoque combinado. La cooperación entre infantería, artillería, tanques y fuerza aérea era por lo general muy buena. El ejército alemán solía estar bien dirigido. Oficiales y suboficiales cuidaban de sus hombres formando un bloque unido y con gran motivación para el combate. Y muchos creían, quizás no tanto en el nazismo, pero sí en el Führer y canciller del Reich, Adolf Hitler, su gran líder.
La capacidad, valentía y lealtad de los soldados queda plasmada constantemente en los cines alemanes, como parte del noticiario de la propaganda, el Wochenschau. Había una conexión entre los millones de soldados alemanes en el frente y sus familias en casa. Las familias sabían de los logros que conseguían porque las películas de Wochenschau hablaban siempre de sus logros. Territorios conquistados, vehículos enemigos destruidos. Y esto era bueno para la moral de los soldados, porque sus seres queridos apreciaban lo que conseguían en el frente. Había imágenes de soldados heridos, pero no de soldados muertos, por razones obvias. Y ese era el éxito de Wochenschau, porque mostraba la verdad que les interesaba, con gran realismo, para dar credibilidad a la propaganda. Al ser secuencias actuales, provocaban esa sensación que tienen los noticieros contemporáneos. Obviamente son improvisados. Quizás no todos, pero la mayoría sí. Mostraban los combates como eran, porque algunos efectos sonoros eran reales. Mantener alta la moral de los civiles es vital para los nazis. Están convencidos de que en la Primera Guerra Mundial el ejército alemán no fue derrotado. Fue el frente en casa el que se desmoronó. Están decididos a evitar que eso ocurra de nuevo. Las privaciones sufridas por las familias alemanas en la Segunda Guerra Mundial no fueron tan malas como se hubiera esperado en los primeros años, porque Goebbels era consciente de que mucha gente creía que la Primera Guerra Mundial se perdió por la escasez de raciones al final de la guerra. Goebbels quiso asegurarse de que el frente estuviera bien abastecido el mayor tiempo posible. Al principio, los rotundos éxitos militares convencen al pueblo de que Hitler es un gran líder bélico. Polonia es tomada en 5 semanas y Francia en poco más de 6, pero la creciente ambición territorial de Hitler está minando su popularidad. La impresión de la gente sobre los nazis cambió con el tiempo. Cuando Alemania ganaba al principio, todo era propaganda fácil para Hitler, y todos estaban dispuestos a apoyar la causa nacional aunque tuvieran sus reservas sobre Hitler. Pero durante el transcurso de la guerra y los costes personales asociados a ella, con tantos hombres luchando lejos de casa y los problemas de racionamiento tras la derrota de Stalingrado en el 43, la popularidad del régimen comenzó a caer porque la diferencia entre la propaganda y la realidad era cada vez mayor. No se puede hacer propaganda de los fracasos. Y creo que esa es la razón de que la propaganda, a partir de 1943, tuviera cada vez menos éxito. Cuando Hitler decide invadir Rusia, desencadena una serie de hechos que destruirán a su ejército. La Blitzkrieg se quedó sin impulso en Rusia. Cuando Hitler invade la Unión Soviética, hablamos del enemigo mejor armado y poderoso hasta la fecha. El cambio más visible e inmediato fue que al cruzar la frontera, el ritmo de la lucha fue muy alto. Eso generó muchas bajas, por lo que en octubre de 1941, el ejército que invadía a Rusia sufría bajas por el equivalente a 30 divisiones. Y en términos de liderazgo, había perdido el equivalente a 37 divisiones de oficiales y suboficiales.
Los jóvenes que ascienden son gente formada en el nacionalsocialismo. De ahí que la base social y psicológica del ejército sufriera cambios profundos entre 1941 y 1942. La sociedad y el Estado nazi estaban bastante militarizados. Cuando un joven ingresaba en el ejército como recluta, ya había pasado por diferentes organizaciones del partido. Los estudios han mostrado que los soldados nazis más fanáticos del Wehrmacht eran los más jóvenes. Cuanto más joven era el soldado alemán, más nazi era. A pesar de su inexperiencia, Hitler se beneficia de la lealtad de estos jóvenes soldados. Desde que se convierte en Führer en 1934, todos juran servirlo a él. En el pasado, los soldados alemanes juraban servir al Estado, pero ha cambiado todo eso. El juramento era importantísimo para la lealtad del ejército a Hitler. Por ejemplo, para los oficiales, en particular los críticos con los nazis y Hitler, siempre supuso una gran barrera, ya que romper el juramento era impensable. Para entonces, el soldado como individuo no estaba vinculado al Estado, sino a una persona, a Hitler. La obediencia y la aceptación de las órdenes sin cuestionarlas es vital para el proyecto nazi, pero no importa lo leales que sean. La afluencia de devotos soldados nazis no puede cambiar el hecho de que en el verano de 1943, Alemania esté perdiendo la guerra. En el frente oriental, la ofensiva de Kursk había fracasado y los soviéticos llevaban la iniciativa. Sobre los cielos de Alemania, la campaña de bombardeos aliados se intensificaba cada vez más. En el norte de África, los grupos de ejércitos África se habían rendido y los aliados preparaban su ofensiva contra la fortaleza de Europa. Por último, en el Atlántico, los submarinos habían perdido la batalla del Atlántico. Los mandos del ejército alemán y de las fuerzas armadas alemanas veían la guerra en contra y ya no tenían posibilidades de ganarla. Sin embargo, continuaron. Siguieron en la guerra como si tuvieran alguna oportunidad de ganarla. A pesar de la propaganda nazi, no pueden ocultar la gravedad de la situación a los ciudadanos. Las mujeres estaban soportando bombardeos, racionamientos, posible evacuación de sus hijos y preocupación por sus familiares, maridos, padres y hermanos en el frente. A medida que la guerra avanzaba, comenzó a calar en la vida del pueblo y en su percepción del régimen, porque los jerarcas nazis no vivían las mismas privaciones que la gente corriente. Las mujeres de clase media y alta no contribuían al esfuerzo de guerra de la misma forma que las mujeres trabajadoras. Podían eludir sus tareas o ejercer trabajos cómodos. Nada de esto pasó desapercibido e hizo que el régimen perdiera mucha popularidad. Los bombardeos aliados están causando terribles daños en ciudades alemanas. La falta de comida, las largas colas, todo empeoró con los bombardeos. Las conducciones de agua estaban rotas y la gente tenía que llenar cubos de agua de los pozos. La vida cotidiana se vio perturbada, especialmente en las grandes ciudades, a consecuencia de los bombardeos y el racionamiento. Hitler se niega a visitar las ciudades bombardeadas, pero no puede evitar ver la devastación de Berlín, aunque le preocupa poco. La destrucción le hace más fácil imaginar su grandioso plan para transformar la capital. Hitler se refugiaba cada vez más en planes fantásticos para reconstruir Berlín, a la que quería cambiar el nombre por Germania, porque no le gustaba mucho el nombre de Berlín, con tantos comunistas y socialistas, grandes edificios y un gran pabellón con una cúpula más grande que la de San Pedro y un arco del triunfo más grande que el de París. Desde que accede al poder en 1933, Hitler sueña con remodelar completamente Berlín sin reparar en costes. En su centro estaría uno de los mayores edificios jamás construidos.
Hitler era un apasionado de todo lo grande. Voy a construir el Volkshalle con una capacidad para 180.000 personas. Le encantaban esas cosas. Ese enorme templo basado en un boceto del propio Hitler hubiera alcanzado 300 metros de altura. El pueblo alemán se congregaría ahí para adorar a Hitler y a sus sucesores durante siglos. Habría sido el corazón del culto nazi. Germania, en realidad, se fraguó en 1934. Se construyó un nuevo estadio para 100.000 espectadores para los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Hitler encargó la crucial tarea de crear la nueva Cancillería del Reich con sus 400 metros de largo a su arquitecto favorito, Albert Speer. La Cancillería fue destruida en la guerra, pero otros elementos de Germania aún sobreviven en Berlín. Este fue el enorme Ministerio del Aire. Con 2.800 salas y casi 7 kilómetros de pasillos, fue el edificio de oficinas más grande del mundo. Hoy es la sede del Ministerio de Finanzas. Speer crea también una gran avenida triunfal que conduce al oeste desde la Puerta de Brandenburgo. La decora con un enorme monumento del siglo XIX, la Columna de la Victoria, desplazándola casi 2 kilómetros. Las entradas para los túneles de los peatones son diseños propios de Speer. Y también las farolas de la avenida. Una parte importante del plan son las nuevas embajadas para sus aliados, incluidas España e Italia, que siguen siendo utilizadas por sus dueños originales en la actualidad. Pero la finalización de la embajada japonesa marca el fin de Germania. La situación militar en el este empeora, obligando a Hitler a posponer su grandioso plan urbanístico. En 1943, Alemania atraviesa una crisis de mano de obra. La pérdida de su ejército en Stalingrado significó no solo una pérdida numérica, sino la desaparición de gran cantidad de experiencia y profesionalidad en el ejército. Tenían que buscar soluciones tecnológicas para compensar la reducción de la mano de obra y, lo más importante, de la experiencia. A Hitler le entusiasmaban los avances tecnológicos y Alemania tenía tradición de grandes ingenieros y científicos. Tanto es así que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes produjeron algunas de las armas más avanzadas. Las armas más avanzadas son creadas y probadas aquí, en una base ultrasecreta en la costa alemana del Báltico, Peenemünde. Las instalaciones de Peenemünde eran en realidad dos fábricas de armamento, una del ejército y otra de la Fuerza Aérea. Fueron los mayores centros armamentísticos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía 25 kilómetros cuadrados y empleaba a 20.000 personas, por lo que era un enorme complejo industrial, con un alto gasto de recursos, tanto materiales como económicos y humanos. La misión de los científicos que trabajan aquí es desarrollar armas de gran velocidad y potencia para traspasar las defensas aliadas. En 1944, los bombarderos alemanes tienen pocas posibilidades de atacar Londres con éxito. Es necesario un nuevo enfoque. Los científicos de Peenemünde crean dos de las armas más avanzadas de la Segunda Guerra Mundial. La primera es un misil de crucero, la V-1, con una velocidad máxima de 630 kilómetros por hora. Es más rápido que todos los cazas aliados. Puede transportar 850 kilos de explosivos hasta 240 kilómetros de distancia. La V2 es un arma aún más extraordinaria, el primer misil balístico del mundo. Transporta 1.000 kilos de explosivos a 320 kilómetros. Con una velocidad de más de 5.000 kilómetros por hora, no se puede detectar ni interceptar, alcanzando su objetivo sin previo aviso.
Sistemas de guiado de alta tecnología sustituyen a los cada vez más escasos pilotos. Ahora los nazis creen tener la oportunidad de contraatacar. Era la panacea. Sería el arma mágica que limpiaría los cielos y arrasaría el horizonte en favor de Alemania. El 26 de septiembre de 1943, Albert Speer promete venganza contra el bombardeo aliado de ciudades alemanas con un arma secreta. Antes de que existan incluso, las armas V ya son una herramienta vital de la propaganda nazi. En 1944, una de las formas de conseguir que la gente siguiera con ese espíritu de lucha era prometerles que una nueva generación de armas milagrosas haría la guerra por ellos. Fue una propaganda anticipada. Podían decirle a la gente que esas armas iban a llegar. Incluso podían enseñárselas. Parecían formidables. La gente quería creer en la posibilidad de que un arma milagrosa o cualquier refuerzo futuro conseguido por el Führer iba a sacarlos de aquella debacle. Durante los últimos 10 meses de la guerra se lanzan 12.000 V1 y 3.500 V2 contra Gran Bretaña y Bélgica. Pero la cantidad de explosivos transportados por estas costosas armas es la misma que la lanzada por 2 o 3 grandes ataques aéreos aliados. En 1944, esos ataques tienen lugar cada semana. Y muchas armas V nunca alcanzan su objetivo. Los británicos encuentran cómo abatir las V1 destruyendo más de 4.000 en el aire. Incluso la aparentemente invencible V2 tiene graves fallos. Un tercio de los cohetes estallaron en el aire porque tenían problemas aerodinámicos. Y de 3.000 cohetes lanzados, unos 2.000 terminaron en el suelo. Y esos 2.000 no impactaron en su objetivo, porque el sistema de control no era exacto. Tenían un radio de 15 kilómetros. La imprecisión de las V2 es su mayor debilidad. Eran armas tecnológicamente muy avanzadas, pero en realidad su efecto era muy limitado. Usándolas contra un punto concreto, contra objetivos concretos, las V2 eran un fracaso. Por ejemplo, los alemanes lanzaron varias V2 contra las instalaciones portuarias de Amberes en otoño e invierno de 1944 y 45. O intentaron destruir el puente de Remagen en 1945. En ambos casos, las V2 no destruyeron su objetivo. La mayoría se apuntan hacia grandes ciudades, especialmente Londres y Amberes, en busca de su población civil. Era un arma terrorífica. Aterrorizaba a la población civil. Por ejemplo, en Londres, caían a cualquier hora del día, en cualquier momento, sin posibilidad alguna de esconderse, sin verlas ni oírlas llegar. Era el efecto terror. Más de 12.000 civiles británicos mueren por las armas de terror de Hitler. Y el efecto propaganda es incluso mayor. Pueden decir que el ejército alemán está provocando el pánico en las calles de Londres. La gente abandona las ciudades en tropel. Creo que los alemanes, especialmente la élite política, empezaba a creerse su propia propaganda y a sentir que las armas podían ser la panacea para sus problemas. Estaban a la defensiva, pero quizá podrían doblegar a los aliados a su antojo, enfrentándolos a este nuevo y terrible tipo de arma. Pero la realidad es muy diferente. En Alemania mueren más civiles cada mes por los bombardeos aliados que mediante todas las armas V. Y son caras. Las V2 especialmente usan muchos materiales escasos y necesitan muchos obreros cualificados para montarlas. La mayoría es mano de obra forzada que trabaja en pésimas condiciones. De hecho, mueren más civiles haciendo las V2 que como objetivo de ellas. Las armas V son un último desesperado intento tecnológico de superar la debilidad económica de Alemania. Inglaterra, Estados Unidos, la Unión Soviética, las grandes economías del mundo tienen más. La única posibilidad es tener una nueva tecnología mejor como esperanza
de salvación. Pero incluso la élite nazi se da cuenta de que las esperanzas de salvación son cada vez menores para Alemania. La V era de Vergeltung, que significa represalia. Estas armas pretendían castigar a los británicos por lo que habían hecho a Alemania. No fueron anunciadas como fuentes de victoria. Eso quedó en segundo plano. Se trataba de recuperar lo suyo. De alguna manera, la promesa de un arma maravillosa también es una confesión de la derrota. El verano de 1944 es un momento de grandes desastres para Alemania. En Normandía, el desembarco de los aliados logra su objetivo y las grandes fuerzas alemanas son cercadas y destruidas en la batalla de Falaise. En el frente oriental, el grupo de ejércitos centro se ha desmoronado y la campaña aérea aliada empezaba a ser un éxito completo. Los aliados tenían ahora plena supremacía aérea en los cielos de Alemania. Estos golpes cambian completamente el carácter de Hitler. Hitler no soporta la derrota. No quiere saber nada de ella. Poco a poco se niega a aparecer en público. Teme recibir un disparo o ser abucheado. Sus apariciones son cada vez menos frecuentes. Hacia el final, desaparece y sus discursos son transmitidos por radio por otra persona. Se convierte poco a poco en un recluso. Para Goebbels es el desastre. Hitler es su mayor arma de propaganda, pero con el Führer casi invisible, debe idear alternativas más creativas. Durante la guerra se dedicaron más al entretenimiento. Seguían rodando películas que eran pura propaganda, pero eran cintas de alto presupuesto, dramas de época donde el mensaje quedaba disfrazado debajo de un uniforme del siglo XVIII o una camisa de crinolina del XIX. El mayor éxito de taquilla de Goebbels es el largometraje Kolberg. En las últimas etapas de la guerra, Goebbels intentó convencer a la gente de que resistiera al enemigo gastando grandes cantidades de dinero y recursos rodando una película sobre Kolberg, una ciudad situada en la parte oriental de Alemania que fue asediada por Napoleón en las guerras napoleónicas. Es toda una historia en color, rodada con grandes recursos. Parte del ejército alemán fue retirada del combate para ponerse uniformes napoleónicos y participar en la película. La idea era demostrar cómo la gente de la ciudad se recuperaba y derrotaba al enemigo, que es lo que debían hacer los alemanes. Kolberg fue un fenómeno extraordinario. El productor afirmó que retiró a 100.000 soldados del frente, el equivalente al actual ejército británico, para actuar como extras en la película. Las escenas eran increíbles, con una caballería barriéndolo todo. Probablemente no fueran más de 20.000, pero sigue siendo una considerable cantidad de soldados retirados del frente en las últimas fases de la Segunda Guerra Mundial. Kolberg es la película nazi más cara. El rodaje duró casi 10 meses en escenarios naturales y en los estudios cinematográficos de Babelsberg. Aunque basada en hechos reales, la película afirma que el deseo de los ciudadanos de defender su ciudad se ve fortalecido por la imposición de un nuevo y dinámico general, una especie de nazi del siglo XIX. Pero cuando la versión de ficción está lista para estrenarse en enero de 1945, la ciudad está bajo la amenaza de las fuerzas soviéticas. La ciudad de Kolberg está rodeada por los rusos justo en ese momento. Goebbels sustituye al general más mayor por un general más agresivo, como en la película. Pero entonces Kolberg se rinde y Goebbels silencia las noticias de la rendición para que todo sea coherente con la película. Es un ejemplo extraordinario del arte y la vida que no solo se imitan, sino que se entrelazan indisolublemente. En enero de 1945, el Reich alemán estaba al borde del colapso. En el frente occidental, la gran ofensiva alemana en la batalla de las Ardenas acababa de fracasar.
En el frente oriental, a mediados de enero de 1945, el Ejército Rojo ha lanzado una gran ofensiva desde el Vístula y avanza hacia Berlín. Los alemanes habían perdido totalmente la guerra aérea, y los bombarderos aliados producían graves daños en la producción industrial alemana. El arma maravillosa no se fabrica en número suficiente para cambiar las tornas. La producción de armas convencionales también disminuye, pero el ejército alemán permanece unido, luchando hasta el final a pesar de las enormes bajas. La mitad de las bajas alemanas, de los muertos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron lugar en los últimos 10 meses de la guerra. En enero de 1945, la Wehrmacht perdió a 450.000 hombres. Eso es 3 veces más que 2 años antes, en enero de 1943, el mes de Stalingrado. Es un baño de sangre sin parangón en la historia europea y quizá mundial. Con el enemigo amenazando ahora a Alemania, puede esperarse que los nazis se replieguen a las fronteras del país. Pero Hitler no permitirá ninguna retirada. Hitler solía describirse a sí mismo como un hombre de todo o nada. Dijo: cuando apuesto lo doy todo. Creía en el triunfo, en el poder del deseo, como dice la película. La fuerza de voluntad lo puede conquistar todo. Veía la retirada, incluso la retirada táctica para la que los generales habían sido instruidos en sus academias militares, como un símbolo de cobardía. Para mantener a las Fuerzas Armadas combatiendo, los nazis recurren a su táctica más antigua, la represión. Siguieron juntos, continuaron luchando, en parte por miedo. Hubo un gran número de ejecuciones por deserción, por cobardía o delitos similares. Miles y miles de soldados alemanes fueron ejecutados en las últimas fases de la guerra. Se calcula que en los consejos de guerra se juzgaron 3 millones de casos. Condenaron a muerte a 30.000 miembros de las Fuerzas Armadas alemanas. Los líderes nazis y los generales alemanes compartían un gran trauma: la derrota de 1918, cuando se consideró que la moral del ejército alemán se había venido abajo. El ejército alemán imperial había sido demasiado blando. Eso no se repetiría jamás. Y por eso impusieron medidas duras, brutales y letales para mantener la disciplina durante la Segunda Guerra Mundial. Más de 15.000 hombres fueron ejecutados tras pasar por un tribunal por delitos supuestos o verdaderos, como la deserción. Los soldados alemanes fueron obligados a luchar hasta los últimos días de la guerra. Pero no solo los militares están aterrorizados. Los civiles también se enfrentan a castigos extremos. Si partimos de la suposición de que Alemania no fue derrotada en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, sino que perdió porque se quebró la moral, porque la población no apoyó la guerra, porque no tuvo el aguante para continuar la contienda hasta su amargo final, la política lógica a seguir es obligarles a hacerlo esta vez y asegurarse de que no reincidan. Este es el motivo de la aplicación del terror contra su propia población. Usaron la coacción. Mucha gente fue ejecutada aleatoriamente por la Gestapo y las SS en los últimos días. Incluso fueron colgados de farolas. Pero otra cosa es el poder de la propaganda. Muchas cosas funcionaron en Berlín hasta el final. Se continuaron imprimiendo periódicos cuando los rusos estaban ya en la periferia. Incluso se cuenta la historia de cómo un comandante ruso cogió un teléfono en Berlín y llamó a Goebbels y le dijo todo lo que pensaba de él. La compañía telefónica seguía funcionando. Todo el sistema funcionaba, incluido el sistema de propaganda. El Frente Oriental, especialmente, creía que debía proteger a Alemania frente a las hordas bolcheviques como ellos las consideraban. Lógicamente temían al Ejército Rojo por lo que podían hacer a los civiles. Era un miedo más que justificado.
La noción de luchar hasta la muerte estaba relacionada con que los soldados alemanes causaron estragos en suelo ruso y habían violado y saqueado durante su avance. Los soldados alemanes sabían que eso mismo podía ocurrir con sus mujeres e hijos si los rusos pisaban suelo alemán. ¿Cuál era la alternativa? ¿Rendirse? ¿Solicitar un armisticio? Después de lo que habían hecho, era imposible. Debido a su delicada posición, no tenían más opción que continuar luchando. Y también por la política aliada de rendición incondicional. Eso dio a los alemanes una fuerte motivación para seguir luchando y hacerlo hasta la muerte. Cuando los nazis, en su desesperación, llaman a filas a los últimos hombres que quedan para defender su patria en una milicia, lo único que pueden darles es un pomposo nombre: Fuerzas de Asalto del Pueblo. Se trataba de la venganza del pueblo. Lamentablemente, por mucha propaganda que hicieran, no se puede disimular lo jóvenes o viejos que eran esos hombres, ni su incapacidad o su cansancio. Pero existía la idea de que el ejército les había fallado, los generales les habían fallado, pero el pueblo no. Llamaba al pueblo a las armas y lucharían como demonios para defender el Reich. Se celebra la gran reunión de Volkssturm, que Goebbels organiza en Berlín, y que se convierte en el último y más grandioso acto de propaganda del Tercer Reich. Si nos fijamos en esa gente joven a la que se obliga a entrar en las SS, adolescentes, o si nos fijamos en la contribución de ancianos que son reclutados para el Volkssturm, para la milicia del pueblo, nos damos cuenta de que lo que hacen realmente, en términos de acción militar, es inútil. Pero la fe del pueblo en Hitler no se desploma. Aunque el régimen nazi fuese a menudo muy criticado, los alemanes creían que si Hitler fuese consciente de todo, hubiese hecho algo. La figura de Hitler como diferente y salvadora de Alemania, por decirlo así, duró mucho tiempo a pesar de las circunstancias. Cuando el final de la guerra se acerca aún más, Hitler se debate entre la fantasía y el fatalismo. En las últimas etapas de la guerra, Hitler vive en un mundo de fantasía. Hace consultas militares, se mueve alrededor de un mapa de ejércitos que ya no existen. Ahora desconfía de casi todos sus generales. En 1945 ya es obvio que Alemania ha perdido la guerra. Sin embargo, sigue habiendo generales que mandan mensajes optimistas. Hay un jefe, por ejemplo, el mariscal de campo Schörner, o general Schörner, un nazi convencido que ascendió rápidamente de teniente coronel a principios de la guerra a mariscal de campo al final. Schörner fue un hombre al que Himmler y Goebbels siempre escuchaban. Himmler y Goebbels estaban desmoralizados por la situación, pero Schörner les dijo: no todo está mal. Sigue habiendo una oportunidad. Hemos rechazado a los soviéticos y soy optimista. Creo que en los 2 próximos días podré lanzar una ofensiva local, aunque solo sea local. Eso era lo que Himmler, Goebbels y Hitler querían oír en esa situación, pero no reflejaba la realidad. El absurdo optimismo de Schörner recibe una última y vacua recompensa. El 4 de abril de 1945, Hitler lo asciende a mariscal de campo. Es el último líder militar nazi de las Fuerzas Armadas alemanas. Encerrado en su búnker, Hitler sigue encontrando tiempo para soñar. Pasa mucho tiempo pensando, mirando sus grandes planes arquitectónicos, proyectos que quería hacer después de la guerra. Pasa tiempo con su amigo y arquitecto Albert Speer, imaginando cómo sería Germania.
También le gustaba jugar con la idea de recrear Linz, en Austria, su ciudad natal, como la Florencia germana. Hitler idealiza Linz. Para él es la pequeña ciudad alemana perfecta. Es donde vivió de niño con su madre. Iba a construir un museo de arte. Mientras Hermann Göring saqueaba arte para su propia casa, Hitler coleccionaba y robaba arte para exhibirlo en este nuevo museo de arte alemán. También quería convertirlo en un centro de música alemana. Pero además de estos sueños fantásticos, Hitler también planea una última y auténtica pesadilla para el pueblo alemán. Hitler empezó a sentir que el pueblo alemán no lo merecía. Le había dado la espalda. En la lucha darwiniana por la supervivencia del más fuerte, habían demostrado ser la raza más débil. Dictó la infame Orden Nerón en honor al emperador romano, quien dijo que arda Roma. Todo debía ser destruido ante el avance enemigo. Todas las instalaciones serían destruidas, servicios públicos, fábricas, las necesidades básicas de la vida. Es un error creer que las infraestructuras industriales o de suministros no destruidas o paralizadas solo temporalmente puedan volver a ponerse en funcionamiento para nuestros fines cuando el territorio perdido se ha recuperado nuevamente. Por lo tanto, ordeno todas las instalaciones militares, industriales, de transporte, de comunicaciones y de suministro, así como cualesquiera otros materiales en el territorio del Reich que puedan ser de cualquier utilidad para el enemigo, ahora o en un futuro para la continuación de la guerra, han de ser destruidos. Sería un último e histórico ejemplo de autosacrificio nacional. Esta vez vamos a caer con honores, esta vez vamos a arder, esta vez vamos a luchar hasta el final. Vamos a luchar hasta la muerte para convertirnos en brillante ejemplo para las generaciones futuras que querrán recoger la antorcha y comenzar de nuevo. Albert Speer está horrorizado por la Orden Nerón. Afirma hacer todo lo posible para impedirla, a pesar de que los nazis fanáticos quieren llevarla a cabo. Pero al final, es el avance aliado el que frustra la visión apocalíptica de Hitler. 20 de abril de 1945, 56 cumpleaños de Hitler. Desde que subió al poder en 1933, este día ha sido fiesta nacional en la Alemania nazi. En el pasado se decoraban las calles. Había celebraciones, discursos, canciones y poemas. El ejército desfilaba y se hacían juramentos de lealtad. Este año es muy diferente. Las fuerzas soviéticas se acercan a Berlín. Hitler aparece en público por última vez unas semanas antes, felicitando a un pequeño grupo de juventudes hitlerianas por su valiente defensa de la ciudad. Esta es su última arma. Niños de 12 años. De vuelta en su búnker, los aliados le han preparado un último regalo de cumpleaños: un masivo bombardeo artillero y un ataque aéreo. El asalto final soviético a Berlín ha comenzado. Pero el sistema nazi continúa funcionando. Yo hablé con un comandante de los Panzer que fue condecorado con la Cruz de Caballero en los últimos meses de la guerra. Recibió su cruz el último día de la guerra. Un motorista alemán se había abierto paso a través de los escombros de la ciudad que defendía para entregarle el certificado y la medalla, la Cruz de Caballero. Así que el sistema funcionó hasta el final. Es evidente que Alemania va a perder la guerra. Hitler es plenamente consciente. ¿Qué sentido tiene entonces continuar? Pero lo hicieron. Es un capítulo notable de la historia alemana, europea y de la humanidad. No dejaron de luchar ni cuando los rusos estaban en el jardín de la Cancillería del Reich. El 29 de abril, soldados soviéticos cruzan el puente Moltke. Su objetivo es el Reichstag, el símbolo del poder alemán. Al día siguiente, sucumbiendo por fin a la realidad, Hitler se suicida. No es el último nazi en hacerlo.
Al final de la guerra hubo una enorme ola de suicidios. Muchos generales, ministros, líderes regionales, oficiales nazis de alta graduación, una extraordinaria ola de suicidios. Himmler, Bormann y el mariscal de campo Model son solo algunos de los nazis y generales que se suicidan. Goebbels, el mayor responsable de crear el mito de Hitler, es nombrado canciller de Alemania. Su única acción es pedir el alto el fuego a las fuerzas soviéticas. Se niegan. Goebbels lleva a cabo entonces su atroz acto final. Su esposa y él envenenaron a sus hijos porque, como escribió en una carta a un hijo de un matrimonio anterior, no creía que su vida valiera nada después de la caída del Tercer Reich. Y no quería someter a sus hijos a eso. Fue un acto absolutamente terrible de revanchismo ideológico. Goebbels y su esposa también se suicidaron. Desde sus inicios, los nazis dijeron que ellos llevarían a Alemania a la dominación del mundo. Pero siempre fue un plan abocado al fracaso. Solo llevó a la destrucción. Alemania está ahora en ruinas. El proyecto nazi ha terminado.